para alguna empresa, le coloco una empresa. Y aquí coloco el nombre del proyecto. Para el nombre del proyecto vamos a irnos acá. Vamos a irnos acá y necesito que algunos de ustedes pues me ayude leyendo la diapositiva que les estoy mostrando. En esa diapositiva, en este presupuesto vamos a determinar los costos directos y los costos indirectos de este proyecto que está aquí descrito. ¿Sí? ¿Quién me ayuda leyendo? Profe, yo leo. Dale. Listo. Presupuesto general de obras. Costos directos. Determinar los costos directos e indirectos para la ejecución de la construcción en pavimento rígido de una vía urbana con una longitud de 288 metros, ancho de calzada de 8 metros, con andenes peatonales de 2 metros cada uno y espesor de 8 centímetros, con bordillos de confinamiento lateral. Espesor de subbase granular de 35 centímetros, espesor de losa de pavimento de 18 centímetros, con dovelas para juntas transversales en barras lisas de 1 pulgada de diámetro y 30 centímetros. Se entrecortó ahí Gustavo, creo que está leyendo. No te escuché más. Gustavo. Termina, Gustavo, quedaste aquí en 30. Listo, bueno. Y 30 centímetros de longitud espaciadas 20 centímetros. Y acero longitudinal de media pulgada corrugada con una longitud de 1 metro cada 100 centímetros. Listo, perfecto. Vamos entonces a desmenuzar esto que dice aquí. Vamos a desmenuzarlo. ¿Qué es lo primero que nos dicen? Que la longitud, que es una vía urbana, ¿cierto? En pavimento rígido, vía urbana, con una longitud de ¿cuánto? 288 metros. De 288. De 288 metros. Entonces, vamos a... ¿Y un ancho de calzada de cuánto? ¿De cuánto? 8 metros. 8 metros. De 8 metros. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una estructura de pavimento, que es una losa. Aquí voy a tratar de hacer un perfil. Y ahorita yo lo tengo dibujadito ahí, pero quiero dibujarlo. 8 metros. Que esto aquí tiene ¿cuánto? 8 metros. O sea, si eso tiene 8 metros, cada losa, cada carril va a tener 4 metros, ¿cierto? ¿Sí? 4 metros. ¿Sí? Listo. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen con andenes peatonales de 2 metros cada uno. Listo, entonces voy a cambiarle el color aquí a estos andenes para decir que este andén tiene 2 metros. O sea, de aquí a aquí va a tener 2 metros. ¿Cierto? Y de este lado, vamos a hacerlo más largo, va a tener también 2 metros. Listo. ¿Qué más nos dice? Andenes peatonales de 2 metros. Aquí. Cada uno con espesor de 8 centímetros. El espesor, o sea, este espesorcito que está aquí, va de 8 centímetros.
¿Listo? Este que va aquí va de 8 centímetros. Con bordillos de confinamiento. Entonces aquí va con bordillo de confinamiento. Estos bordillos de confinamiento normalmente tienen 50 centímetros. Vamos a cambiar el color para que no se nos pierda esto. O sea, de aquí a aquí tiene 50 centímetros. Listo. Normalmente, yo lo tengo acá dibujado, pero quiero enseñarles a ustedes a desmenuzar esto. Normalmente esto aquí, de aquí a aquí, tiene 15 centímetros. ¿Sí? Tiene 15 centímetros. Hasta ahí vamos claro, muchachos. Sí, señor. Espesor de la Sigue, subfase granular, 35 centímetros. Entonces yo voy a colocar acá que esto va a tener de aquí a aquí 35 centímetros. 35 centímetros. Espesor de la losa de pavimento, 18 centímetros. O sea que de aquí a aquí hay ¿cuánto? 18. ¿Sí? Antes de empezar a las dovelas, vamos a definir estos niveles que están aquí. ¿Sí? Si yo tengo que esto aquí es 15 centímetros, vamos a suponer que esto aquí es la cota 00, ¿cierto? Voy a pasar una línea por acá. Déjenme. Este es 35. Voy a borrar esto que está aquí. Y voy a hacer una línea aquí. Aquí estamos en 0. Aquí estamos en menos 15, ¿cierto? Aquí estamos en ¿cuánto? ¿En menos qué? ¿Cuánto mide la losa? Menos Menos 33. 33. Menos 33, exactamente. Vamos a suponer que este es el 0. Este es menos 15. ¿Sí? ¿Y cuánto estaríamos acá abajo? Menos Menos 68. Menos 68. Menos 68. O sea que esta hilera va acá hasta menos 68. Si yo estoy aquí, este aquí es el 0, ¿cierto? Aquí en la final y el bordillo tiene 50, ¿a qué cota estoy aquí? Menos 50. Menos 50. Para llegar hasta 68, para llegar a la menos 68, que es esta, ¿cierto? ¿Cuánto tiene que medir esto? De aquí a aquí. 18. 18. 18. ¿Listo? 18 centímetros. Listo. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, lo primero que usted como profesional de planeación, de proyectos, lo primero que debe hacer es desmenuzar completamente su obra, su estructura de pavimento, ¿cierto? En este caso, un pavimento, tengo que desmenuzar su pavimento. Necesito saber de qué dimensiones son, qué longitudes hay. Necesito conocer absolutamente todo de este pavimento. Estoy aquí tratando de organizar para utilizar esta parte para conocer un poco más de las dovelas, de la información que me dicen de las dovelas. ¿Listo? Ahora me hablan de las dovelas. ¿Saben qué son las dovelas, muchachos? ¿Quién sabe? Son como unos anillos, ¿no? Pero que se hacen No, son las prefabricados. barras de hierro que van entre Anillo, placas. anillo no son. Las barras de hierro que van entre placas. Son para- barras de acero Epa. que unen una placa y la otra. ¿Sí? Esto es un poco de construcción. Bueno, le pregunto a los que vieron construcción conmigo, ¿saben lo que son las dovelas?
Los veo como calladitos. Yo no me acuerdo. Van a quedar mal, hombre, ¿cómo así? Tiene -1, por eso, una mentira. Las dovelas, vamos a mostrarles, son estas que se montan en unas canastillas. Esto lo vamos a aprender a presupuestar, pero necesitamos saber, ¿están viendo la imagen? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Vamos a aprender cómo se hace, cómo se fabrican, pero es importante que ustedes sepan dónde se colocan y para qué son, ¿cierto? Entonces, en esta imagen que está aquí, que es un corte, muestran que la dovela es la unión entre una losa y la otra. ¿Qué la separa? A las losas la separa una junta transversal, pero están las dovelas que hacen esa unión para absorber los esfuerzos en esas juntas. Aquí también las podemos ver en esta imagen donde están las dovelas colocadas, salen de la losa ya construida, ¿cierto? Les recomiendo y les dejo de tarea que se vean videos de construcción de pavimentos rígidos. Presupuestar, por eso vemos presupuesto después de construcción. Es difícil, muy difícil, demasiado difícil hacer un presupuesto si no sé construir lo que voy a presupuestar, o sea, si no sé hacerlo. Si yo no sé hacer el asado, es imposible que yo pueda presupuestar cuánto vale hacer un asado. ¿Por qué? Porque no sé cuánta carne tengo que comprar, porque no sé cuánto carbón, porque no sé cuántas parrillas, porque no sé si me va a alcanzar el tiempo, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes sepan construir un pavimento, en este caso. Los que vieron construcción conmigo, en teoría, saben construir. ¿Sí? Entonces, las dovelas son esos aceros transversales que se colocan en los pavimentos. Entonces, para que ustedes me entiendan cuando yo hablo de transversal, vamos a suponer que usted tiene aquí, ¿cuánto dice que mide este pavimento? ¿Cuántos 8 metros? metros. La longitud, No, de largo, no de ancho. 288 metros. 230. 288 metros, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo mi calzada y que voy a tener juntas transversales cada 4 metros, perdón. ¿Sí? Las losas siempre se tratan en lo posible de hacerse cuadradas. Cuadrada. Si yo tengo un ancho de 8 metros, lo más normal, perdón por la línea esa, lo más normal es que, si aquí es 8 metros, lo más normal es que mi losa tenga 4 metros y 4 metros. ¿Sí? Y 4 metros. Como yo intento siempre de hacerlas cuadradas, como la norma me recomienda hacerlas cuadradas, entonces el largo es 4, ¿cierto? Pero lo importante y de lo que estamos hablando es de las dovelas, ¿cierto? Entonces vamos a tener unas dovelas transversales y unas dovelas longitudinales. ¿De qué depende el concepto de transversalidad y de longitudinalidad? Depende del flujo vehicular. El flujo vehicular va en este sentido o en este sentido, no importa. Quiere decir que las juntas transversales son estas que están dibujadas en rojo, ¿sí? Y voy a pintar en verde en azul, perdón, la junta longitudinal. Esa es la junta longitudinal y la transversal la que está pintada en rojo. Sí, entonces si nosotros vamos a dibujar las dovelas transversales, ¿dónde van ubicadas? ¿En la línea roja o en la línea azul? La roja. La roja. Roja. En la roja, muy bien. Voy a agrandar un poco acá y entonces aquí voy a colocar mis dovelas. ¿Sí? Aquí también voy a colocar mis dovelas.
¿Cada cuánto van? Vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Nos dice dovelas para juntas transversales en barras lisas de 1 pulgada que van cada 30 centímetros. no, que van cada no, un diámetro y 30 centímetros de longitud. 1 pulgada de diámetro y 30 centímetros de longitud. Espaciadas cada 20 centímetros. ¿Listo? Entonces yo que tengo que tener en cuenta de que estas dovelas, y ojo, cada vez que ustedes vean el arroba en el acero significa cada 20 centímetros. ¿Listo? Cada 20 centímetros. Ya vamos a aprender cómo se saca la cantidad de esas dovelas, cómo. Aquí simplemente estamos desmenuzando el ejercicio, desmenuzando el proyecto. Cada vez que yo formulo un proyecto y cada vez que lo hago la planeación del presupuesto, hago este ejercicio que yo les estoy mostrando, independientemente de si es una escuela, si es un puente, si es una vía, si es un acueducto, si es un alcantarillado. Lo primero que hago es desmenuzarlo, o sea, tener claro qué es lo que voy a construir. Obviamente, este es un carril, ¿sí? Este es un carril y este es otro carril. Obviamente las dovelas también van en el otro carril, ¿sí? También van en el otro carril. Y van a lo largo de todas las juntas transversales. Las juntas transversales entonces son barras de 1 pulgada con una longitud de 30 centímetros. De 30 centímetros cada 20 centímetros. Espaciadas cada 20 centímetros. Muchachos, hasta ahí vamos claros. Sí, profesor. Sí, ingeniero. Listo. Ahora vamos a mirar el acero longitudinal. Entonces nos venimos. ¿Cuál es el sentido del vehículo? Este, de izquierda a derecha. ¿Sí? Es el sentido vehicular, o de derecha a izquierda. Entonces, ¿cuál es la junta longitudinal? La junta longitudinal es la de color azul. ¿Sí? Es la de color azul. Y nos dicen que son barras corrugadas de media pulgada. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué las transversales son lisas y las longitudinales son corrugadas? Ruego a Dios y al cielo para que sea uno de mis estudiantes de construcción. Profe, eso no va relacionado con la transmisión de la fuerza, porque Bar- las transversales, como los carros van en el sentido, van a forzar más las placas, pero también las longitudinales, ¿no? No sé. pero porque son lisas y, o sea, sí, eso está bien lo que tú estás diciendo y por eso una es de 1 pulgada y la otra es de media, una es más gruesa que la otra y va más cerquita, o sea, más tupida, que la transversal va más tupida que la longitudinal. La adherencia Pero completa. pero la pregunta es por qué una es lisa y por qué una es corrugada. La corrugada se adhiere mejor al concreto, ¿no? Sí, pero entonces ¿por qué son lisas? Profe, porque las lisas permiten deslizar más y evitar la ruptura de placas, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? De que estas dovelas, estas dos losas, esta que está aquí y esta que está aquí, ellas en el comportamiento natural de la estructura de pavimento pueden alejarse inclusive una de otras. ¿Sí? Entonces, en ese alejamiento, si estas barras están ancladas de un lado y del otro, parte una de las losas. ¿Sí? Parte la más débil. ¿Qué se hace constructivamente? Esto es construcción. Se coloca la dovela lisa y en uno de los extremos, o sea, en una de las losas se coloca grasa, de tal manera de que se permita el desplazamiento, de tal manera de que se pueda desplazar esta losa. Pero ese desplazamiento, ojo, son desplazamientos muy pequeños, tampoco es que lo vamos a ver de 1 metro, no, eso no es así, esos son milímetros y son muy pequeños. Esos desplazamientos deben permitirse, pero al momento de que un vehículo
ponga sus ruedas encima de la junta, aquí va a encontrar un acero que va a estar en capacidad de absorber esa deformación, esa carga de esa llanta como tal. En cambio, la junta transversal, o sea, la que va aquí, se necesita que haya tracción para que todas estas losas que están aquí trabajen como una sola, como un solo diafragma, como una sola losa. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, señor. Sí, pero Todo claro. Ok, perfecto. Entonces, las juntas longitudinales son de media pulgada y son corrugadas. Y dicen que tienen una longitud de 1 metro y van cada 100 centímetros, o sea, cada metro. O sea, que aquí va una, aquí va otra, aquí va otra y aquí va otra. Me traigo esto para acá y digo, esto es una barra de media pulgada, ¿sí? Con una longitud de 1 metro y que están espaciadas cada 1 metro. Y ahí ya tengo, entre esto que tengo aquí y tengo acá, tengo desmenuzado mi ejercicio. Entonces, vamos a ponerle un nombre a nuestro proyecto. Vamos a hacer la construcción de pavimento rígido urbano en, si le queremos poner las calles, lo ponemos en la calle 25, entre carreras tercera y octava, no sé, sí, y sexta, ¿sí? Entre carreras tercera y sexta de la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba. También le podemos colocar el barrio rígido, urbano, en la calle tal, en el barrio Colón, no sé, por decir cualquier nombre, de la ciudad de Montería. Y ahí tengo mi nombre del proyecto. Yo normalmente le coloco una fecha. Voy aquí a colocarle UPB porque es algo académico, pero yo siempre le coloco una fecha y normalmente le coloco por lo menos julio de 2021. ¿Listo? Luego ya voy entonces a hacer mi estructura de un presupuesto general. ¿Sí? Y aquí estoy en esta hoja estoy haciendo un presupuesto general. ¿Listo? Y la estructura normal, pues está conformada por un ítem, está conformada por una descripción de la actividad, ¿sí? Está determinada por una cantidad, perdón, por una unidad, cantidad, valor unitario, que este es el que viene de los APU, y un valor parcial, que es la multiplicación de la cantidad por el valor unitario. ¿Listo? Entonces, esta es mi estructura normal de un presupuesto. Espero que ustedes pues lo estén haciendo también allá en su computador para que les vaya quedando Disculpe. su proyecto. Cuénteme. ¿Me puedes repetir lo último después de cantidad? Valor unitario, valor parcial. Gracias. Ok. Como les decía, la idea es que ustedes vayan haciendo su proyecto.
Nosotros los que siempre trabajamos en planeación de proyectos, tenemos una costumbre pues que lo que nos hace es facilitar el trabajo, ¿cierto? Voy a ir borrando esto mientras les voy hablando porque voy a seguir escribiendo acá. Y es que cuando yo voy a hacer un presupuesto, normalmente, yo por lo menos lo hago siempre, pero muchos también lo hacen, pero no quiere decir que el que no lo haga está malo. No, para nada. Normalmente colocamos los ítems en el orden en el que posiblemente se van a construir o se van a llevar a cabo las actividades. Entonces ya les voy a dar un ejemplo para que ustedes me entiendan mejor. Imagínense, déjenme un momentico aquí, toca borrar todo para tener espacio y poder seguir explicándoles. Imagínense que vamos a construir una casa, ¿sí? Vamos a construir una casa de un piso. De manera rápida, ¿qué es lo primero que construimos en una casa? La cimentación. Hacemos un cimiento. Vamos a hacer un cimiento aquí de esto. Después del cimiento, ¿qué hacemos? Unos muros, unos muros con sus columnas. Oh, aquí lo estoy haciendo muy simplificado, ¿oyeron? Es algo más conceptual. Y después que yo hago mis muros y mis columnas, pues yo coloco mi techo, ¿cierto? O sea que yo puedo decir que esto es lo primero que hago, que esto es lo segundo que hago, ¿sí? Y que esto es lo tercero. Entonces, cuando yo estoy haciendo un presupuesto, yo coloco ítem 1. Primero hago el 1, que se llama ¿cómo? Cimentación. Cimentación. 2. Muros y columnas. ¿Cierto? Y 3. Cubierta. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿esto cómo se llama? Que lo vamos a ver en presupuesto. Esto se llama la secuencia lógica. ¿Y dónde colocamos esto? Lo colocamos en nuestro presupuesto. ¿Por qué lo hacemos así? Hombre, porque nos estamos preparando para un trabajo que vamos a hacer más adelante, ¿cierto? Que yo en mi presupuesto quiero empezar 1, cubierta. 2, cimentación. 3, muro. Esto no tiene secuencia lógica. No tiene secuencia lógica. ¿Está bueno el presupuesto? No, porque si no tiene una secuencia lógica. Bueno, les digo que sí está bueno el presupuesto. No tiene nada que ver. Bueno, aunque a la final termina siendo lo... O sea, al final, Al final, ¿por qué? Porque el presupuesto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito del presupuesto? Tener un valor aproximado, un valor. ¿De qué me importa a mí si va primero la cubierta, si va después la cimentación y después va el muro? Si en realidad se construye al revés. ¿En el precio qué pasa? No pasa nada. En el precio no pasa nada, pero en la programación sí. Exacto. Nosotros, por eso digo, tenemos la costumbre, pero no es una obligación, hacer el presupuesto pensando ya en una secuencia lógica razonable para luego llevar a cabo una programación de obra. Es claro, por eso les decía, esto es más conceptual. Entonces, el presupuesto que yo hago así, sin la secuencia lógica, está bueno. No tiene ningún lío. ¿Sí? Bueno, pasemos entonces ahora a nuestro presupuesto. ¿Qué vamos a construir aquí? Pavimento rígido. Pavimento rígido.
un pavimento rígido. Entonces quiero que, teniendo en cuenta el pavimento rígido, que ya les voy a mostrar aquí, me van a ir dictando, vamos a ir anotando los ítems, pero no se preocupen. Primero quiero que lo hagan ustedes, vamos a hacer unos ítems y yo voy a ir puliéndoselos y poniéndole términos técnicos, que es como normalmente nosotros presupuestamos. Listo. Esta es mi estructura de pavimento, esta que está aquí. Ya tenemos claro que aquí, discúlpenme, son 288 metros. ¿Sí? Aquí dovela, déjenme y ajusto esto, porfa. Es que este es de otro, y aquí es cada 20. ¿Sí? 4 está bien. Listo. Esto lo voy a borrar de acá. Listo. Esta es la estructura que nosotros tenemos. Losas, ¿cierto? En un carril. Aquí este es un carril. ¿Sí? Y este es otro carril. Todo esto, dos carriles componen ¿qué? La calzada. ¿Sí? Y esto que está acá son los andenes. Debajo de la estructura vamos a tener una subrasante. ¿Qué es la subrasante? ¿Ya vieron pavimento? No hemos visto pavimento. Aún no han visto pavimento. La subrasante, nosotros le llamamos subrasante al terreno natural en el cual vamos nosotros a apoyar nuestra estructura de pavimento. ¿Cuál es nuestra estructura de pavimento? Nuestra estructura de pavimento es, en el caso de pavimentos rígidos, es la subbase granular y las losas de pavimento. Y en pavimento flexible está compuesto por subbase granular, base granular, carpeta asfáltica o carpeta de rodadura. ¿Listo? Entonces, en esta subrasante que está acá, la podemos llamar nosotros también terreno natural. Solo que yo les voy hablando de los términos que son los utilizados pues en ingeniería, ¿cierto? Luego de esta subrasante viene la subbase. Después de la subbase construyo las losas de pavimento. Entonces necesito que aquí ustedes me vayan diciendo qué anotamos. Obras Pues, preliminares, ¿no? Listo. Vamos a colocar, cuando me hablan de preliminares enseguida me obligan, iba a hablarlo después, pero me obligan a hablar de algo que se llaman los capítulos. Nosotros normalmente colocamos capítulos y preliminares, por naturaleza, preliminares, es el primer capítulo. ¿Sí? ¿Qué hago en preliminares yo? Hago todas las actividades, coloco presupuesto, todas las actividades previas o anteriores al inicio de la obra. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Qué coloco? Trazado de replanteo. Listo, localización y replanteo de la obra. ¿Sí? Replanteo de la obra. ¿Qué más hago? Descapote. Descapote. Y ya ustedes vamos a descapotar y no vamos a colocar ni un campamento, ¿no? Coloquemos un campamento, ¿sí? Campamento vamos a hacerlo de 24 metros de largo y 6 metros de ancho. Madera. ¿Listo?
Profe, eso es lo mismo cuando dice encerramiento. No, Es no es lo diferente. mismo. El campamento es una estructura provisional que hacemos nosotros para, para guardar, eh, para guardar herramientas, materiales. Ya les busco aquí uno para que lo vean. ¿Sí? Hay obviamente unos más elaborados que otros. Normalmente lo hacemos nosotros en madera. ¿Sí? Dense en cuenta que es una casucha, una casita eh, muy rústica. Estas que están en guadua normalmente son en el interior del país. Allá se consigue mucho la guadua y le sale muy económico. ¿Sí? Hay campamentos obviamente más especializados, otros menos especializados. Este por lo menos está hecho en drywall, ¿sí? O en superboard. Dura más. Importante el campamento, hacer pues que por lo menos dure toda la obra, ¿sí? O sea, que tenga la durabilidad. De hecho, por lo menos yo en proyectos grandes, yo por ejemplo fui gerente de proyecto en un proyecto de 24.000 millones de pesos, donde hicimos un mega colegio. En ese proyecto como tal, hicimos el campamento en bloque, o sea, bloque, hicimos una casa, ¿sí? Con láminas. Profe, y hay uno que son como unos containers, ¿no? Sí, nosotros allá no teníamos container porque llovía mucho, entonces como el container es plano, entonces siempre filtraciones y esas cosas. Los containers los utilizábamos para, estos containers, para bodega. Containers de oro. Estos containers uno los coge y el tema es que esto es alquilado, entonces por lo menos un container de esto te vale, el grande te vale el alquiler 1 millón de pesos el mes, ¿sí? Y comprarlo te está costando por ahí 9 millones de pesos. Entonces tú tienes que sacar las cuentas. Si vas a estar en un proyecto de 12 meses, pues cómpralo o haz el campamento. Nosotros teníamos comprados 2 cosas de estos, 2 containers, y teníamos el campamento. El campamento se hizo en ladrillos, en bloque, ladrillo, porque teníamos las oficinas de nosotros y las oficinas también de la interventoría. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer uno sencillito, vamos a hacer uno en madera, campamento en madera, de 24 por 6 de largo. Listo. Ahora que me preguntaron por el cerramiento, vamos a colocar cerramiento en tela verde. Siempre hay que colocar, se dan cuenta en los ítems que yo estoy escribiendo, yo trato de, cuando la persona lo lea, pues se haga una idea de a qué nos estamos refiriendo, ¿cierto? ¿Cierto, muchachos? Claro. Entonces, por lo menos yo digo, en tela verde, bueno, pero hay tela verde de 1,80, de 2,20, ¿de cuánto es el alto? Entonces eso tengo que definirlo. Yo a medida que voy haciendo el presupuesto y eh, que lo voy formulando, lo voy haciendo, yo voy buscando especificaciones. Por ejemplo, tela verde, y es en cuenta que todo, bueno, una parte es la experiencia pues de construir, que es muy importante, y ya ustedes se van a dar cuenta más adelante, sobre todo cuando estemos viendo los APU, de que la experiencia es muy valiosa. Por eso quiero que vean muchos videos de cómo se hacen las cosas, de cómo se construye. Pero también mucha información está disponible aquí. Tela verde para cerramiento. Entonces aquí tengo tela verde, ve, aquí tengo tela verde por 2,10 de ancho, por 2,10, por 2,10. Aquí tengo una por 2 metros de alto. Entonces yo tengo que buscar una que sea comercial, ¿cierto? Entonces yo digo, ven acá, me sirve cuál, la de 2,10, me sirve la de 2 metros, también me sirve. Hay una aquí de 2,90 también. Entonces yo digo, voy a utilizar esta de 2 metros de alto, ¿sí? Metros. Cerramiento en tela verde H igual 2 metros. Igual, les digo algo. Vamos a suponer que ustedes están haciendo su presupuesto y
pues consiguieron una de 2 metros y resulta que después se dieron cuenta que no era de 2 metros sino de 1,80. Ustedes simplemente cambian acá y listo. ¿Sí? Cambian acá y listo. Entonces, así vamos a ir escribiendo. Quiero escribir preliminares y ya les voy a hablar de otro temita porque son cosas que debemos ir manejando de manera estructurada, de manera completa, antes de seguir con los ítems. Entonces, preliminares, vamos a hacer un campamento de 24 metros de largo por 6 de ancho en madera, cerramiento en tela verde de 2 metros, localización y replanteo. ¿Sí? Ahora sí vamos a hacer una limpieza y descapote. ¿Sí? El descapote normalmente se hace con un espesor de 0,10 metros. Profe, una pregunta. ¿El encerramiento es de todos los 288 metros de la obra? Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Listo? No te preocupes. Cuando estemos aquí sacando las cantidades, vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a definir eso. Porque hay unas connotaciones, hay datos que faltan para tomar esa decisión. Recuerden que esto es un ejercicio académico. Normalmente, si en un proyecto tú sabes cuál es la ubicación, tienes un diseño, tienes unas cosas que te van guiando y que te van pues dando la información para que tú la puedas hacer el presupuesto lo más cercano a la realidad. Listo. ¿Cuál es el segundo ítem? El segundo capítulo, perdón. ¿Cuál es el segundo capítulo? Pues no sería la parte de cimentaciones. Ojo, estamos en un pavimento. De excavación, profe. Excavaciones. Exacto, Perdón, vienen las excavación. excavaciones, rellenos, todas esas cosas. Eso se llama movimiento de tierra. Ojo, para la próxima clase deben todos traer los ítems del capítulo movimiento de tierra. Para la próxima clase. ¿Sí? Y ya voy a aprovechar este último espacio para hablarles un poco de la estructura que vamos a seguir. Voy a dejar esto aquí en amarillo para que no se nos olvide. ¿Listo? Para la próxima clase, bueno, importantísimo, muchachos. Guarden el archivo. Yo lo llamo presupuesto general de obras. UPB. ¿Ustedes cómo lo van a guardar? Su nombre, Andrés Villalba. ¿Sí? Su nombre delante. Presupuesto general de obra UPB 2021-2. Así se llama mi archivo. Listo, lo guardo. Bueno, yo tengo que ir preparando toda la estructura porque tengo siempre que tener claro hacia dónde voy, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que hacer mi listado aquí de ítems, ¿cierto? Aquí voy a hacer mi listado de ítems. Voy a colocar mis unidades, voy a colocar después mis cantidades, o sea que voy así, 1, 2, 3, en mis cantidades, ¿sí? Y después voy al 4. Para yo hacer el 4 son los famosos APU, que son análisis de precios unitarios. Entonces, a los análisis de precios unitarios yo le hago una hoja. Normalmente, yo hago mis análisis de precios unitarios, lo hago con la numeración del ítem. ¿Me explico? El APU es 1.1. Muchachos, denme un momento.
Que me está ahí, tengo que contestar una llamada. Claro, qué pena, muchachos. Es que cuando mi mamá me llama insistentemente puede ser algo urgente, entonces tengo que atender. Pero no, ya le dije que estaba en clase. Listo. Disculpen ahí la interrupción. Entonces, normalmente yo en los APU le coloco 1.1 y voy pegando hojas y se van llamando 1.2, 1.3, 1. Tal, ¿cierto? Entonces, esos son los APU. Vamos a llamarlo APU para que ustedes lo tengan ahí. Vamos a crear otra hoja. En esa hoja vamos a colocar lo que se llama la lista de materiales. La pueden llamar solo materiales o lista de materiales. En otra vamos a colocar la mano de obra. ¿Sí? Pueden colocarle mano de obra o MO de manera sencilla. Y aquí van a colocar la lista de equipos. Entonces van a colocar equipos. ¿Por qué yo siempre arranco con esto? Inclusive yo esto le cambio, le coloco colores para tenerlo referenciado, porque es algo que vamos a utilizar de manera constante. ¿Por qué es importante que ustedes tengan esto? Porque ya aquí por lo menos ustedes cotizaron un material, ¿sí? El de cerramiento en tela verde, ¿sí? En tela verde, que ya voy a especificarlo un poquito mejor. Entonces, si ustedes tienen esto, ya ustedes saben, aquí vamos a hacer la tabla de lista de materiales. Le coloco la fecha. Yo siempre trato pues de ir amarrando acá al presupuesto, ¿sí? Y coloco también el nombre del proyecto, ¿sí? Y la lista de materiales nosotros la hacemos con una numeración. A veces yo le pongo código, a veces número sencillo, ¿sí? Aquí ya le coloco un producto, ¿sí? Le coloco una unidad de empaque, cantidad no, perdón, y valor por unidad. Una tablita sencillita, valor por unidad. No voy a abreviar tanto para que después me entiendan. Unidad de empaque. Y hago mi tablita. Es una tablita sencilla, nada complejo, pero que si la tenemos, vamos a empezar nuestro presupuesto pues de manera muy organizada. Entonces, si ya yo coticé, porque estaba definiendo la tela verde y yo dije que era una tela de 2 metros, ¿cierto? Entonces dice tela verde, ya creo enseguida el material. Tela verde, cerramiento, H igual 2 metros, ¿sí? Por 100 metros de largo. ¿Cuál es la unidad de empaque? Un rollo, ¿sí? Me venden un rollo. Y ese rollo tiene un valor de 270,000 pesos. Entonces, si ustedes arrancan así,
ya con su estructura montada, no les va a tocar de nuevo. Cada vez que averigüen un material, le va a tocar de nuevo porque ya crearon aquí el material. ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Ese Excel se parece bastante al de Invia. Sí, es que realmente hacer presupuesto es algo muy estándar. ¿Sí? Muy estándar. En esto estamos de acuerdo. Hay en cositas que no estamos de acuerdo, igual se las voy a compartir. Y les voy a compartir también mis argumentos. De por qué considero yo que se hace de una manera o de otra. Listo. Ya para terminar voy a colocar aquí cerramiento en tela verde, H igual 2 con postes. Voy a ponerle más especificaciones con postes de 2 por 2 pulgadas. De 2 por 2 pulgadas cada 1,50 metros. ¿Sí? Cada 1,50 vamos a colocar un poste. Bueno, yo les hablaba de que ustedes pueden colocar el ítem tan específico como ustedes quieran. ¿Sí? Por lo menos, yo les digo aquí, localización y replanteo. Yo puedo colocarle localización y replanteo. Incluye equipo de topografía. ¿Sí? Equipo de topografía. Quiero que ustedes hagan el ejercicio. Díganme qué le puedo agregar yo a cualquiera de esos ítems de que lo vuelva un poco más específico, lo vuelva un poco más claro. En limpieza y descapote. ¿Qué le coloco a limpieza y descapote? Para que sea más específico. El área que se va a escapotar, ¿no? El área, por área. Bueno, hay que ser específico. Eso no va en cantidad. Puede poner eso con va en maquinaria cantidad. pesada. Se le puede agregar una maquinaria. Y por lo menos tú puedes decir limpieza y descapote, espesor 10 centímetros. Incluye el retiro del material sobrante. ¿Sí? Puedes también colocarle limpieza y descapote con equipo mecanizado. Tú no puedes decir qué equipo va a utilizar la persona. Sí puedes decir si tiene que hacer manual o lo tiene que hacer con máquina. Entonces, limpieza y descapote con equipo mecanizado. Espesor 10 metros. También podría ser. ¿Sí? ¿Es claro, muchachos? Sí, entiendo. Okay. Bueno, muchachos, entonces les recuerdo que para la próxima clase tráiganse los ítems de movimiento de tierra. Todo lo que tenga que ver con tierra